Hola, buenas, ¿qué tal? Comenzamos. Venezuela se retira hoy de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este martes se cumple el plazo para que la nación suramericana salga de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que en el año 2012 el fallecido presidente Hugo Chávez considerara, según él, que el órgano judicial se dedicaba a ofender la dignidad del pueblo venezolano. Organizaciones no gubernamentales cuestionan fuertemente la decisión y le piden a Nicolás Maduro que desista. A partir de hoy, los venezolanos verán reducidas las opciones de reclamar sus derechos ante instancias internacionales. La salida de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos implica que el país queda liberado por la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La convención, también llamada Pacto de San José o CAT, fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Hugo Chávez comenzó a desestimar el carácter del sistema interamericano de derechos humanos desde los sucesos de 2002, que lo sacaron del poder por 48 horas. Otro episodio que marcó las relaciones entre Venezuela y los referidos organismos internacionales fue el caso del dirigente opositor Leopoldo López, que denunció al gobierno venezolano ante la CIDH por persecución política en su contra, bajo el argumento de que sus derechos fueron violados al ser inhabilitado cuando aspiraba a la alcaldía metropolitana de Caracas. Un corte de cabello vale más que esa corte. El corte de mi cabello vale más que esa corte. El detonante fue el fallo del organismo a favor de Raúl Díaz Peña, un joven acusado de terrorismo por presuntamente poner artefactos explosivos en los consulados de España y Colombia en el 2003. Díaz Peña duró 6 años en prisión, según él, bajo fuertes torturas ocasionadas por el gobierno venezolano. Por tal motivo, el joven elevó una petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La institución le otorgó una medida cautelar. Seguiremos denunciando esa corte ante los gobiernos de América Latina, del Caribe. Ustedes deben recordar que después del golpe de Estado de 2002, continuaron aconteciendo en Venezuela, lamentablemente, un conjunto de hechos violentos, sabotajes, que buscaban derrocar al gobierno. El 11 de septiembre de 2012, el entonces canciller Nicolás Maduro decidió denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos con el objetivo de desincorporarse de la Corte IDH. Un año debió transcurrir desde entonces como regla de preaviso. Este lunes, Nicolás Maduro ratificó la decisión de su promotor Hugo Chávez y sostuvo que es una decisión acertada y justa. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la opositora Mesa de la Unidad Democrática advirtieron que si se cumple esta medida, los venezolanos quedarían sin el único recurso internacional para proteger sus derechos y libertades. A esta hora saludamos en nuestros estudios en Nueva York a Renzo Pomi, el representante de Amnistía Internacional ante la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Señor Pomi, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Y brevemente, y para que nuestra teleaudiencia entienda un poquito qué consecuencias o qué significa que Venezuela se retire de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿qué significa para los venezolanos? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Creo que usted lo dijo muy bien, la principal consecuencia del retiro de Venezuela de la Convención o de la denuncia de la Convención es el efecto que tiene para los venezolanos y las venezolanas. De hecho, retirarse de la Convención significa en la práctica que los venezolanos en el futuro no van a poder acceder a la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también tiene consecuencias para el sistema interamericano en general. Estamos en un momento en el que salimos de un proceso de fortalecimiento del sistema por el cual muchos estados, incluyendo Venezuela, hablaron muy fuertemente en favor de la ratificación universal de la Convención y de que todos los países estén sometidos a las mismas normas internacionales. Entonces, esta decisión de Venezuela es totalmente contradictoria con los compromisos que ha asumido a nivel interamericano y además es un fuerte golpe para el sistema en general. Señor Pomi, para los televidentes de América Latina, los Estados Unidos, y explicarles un poco en qué consiste esta decisión, puesto que sabemos que dejará Venezuela de hacer parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no necesariamente desaparece de la OEA ni del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si la Comisión es la que finalmente eleva los casos a la Corte, ¿qué significa entonces el hecho de que ya Venezuela no haga parte de la Corte Interamericana? Claro, le agradezco la pregunta porque ha habido mucha desinformación a este respecto. Incluso el documento que presentó Venezuela denunciando la Convención establece algunas
algunos conceptos que no son correctos. Por ejemplo, el hecho de que Venezuela haya denunciado la convención y que la denuncia entre en vigor hoy no significa que Venezuela se retire del sistema interamericano, porque como usted dice, la Comisión, al ser un órgano principal de la Organización de Estados Americanos, todavía tiene la competencia para seguir supervisando el cumplimiento con los derechos humanos por parte del Estado venezolano. Claro, la base para analizar el cumplimiento de esos derechos para el futuro no será la Convención Americana, pero sí lo será la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y la Carta de la OEA y otros instrumentos que estén en vigencia. Entonces, la consecuencia práctica más importante es que a futuro los venezolanos y las venezolanas no podrán ver sus casos llegar a la Corte, pero sí podrán hacer peticiones y presentar denuncias ante la Comisión Interamericana, al igual que ante otros órganos de derechos humanos a nivel internacional. Señor Pomi, entonces, si la oposición, por ejemplo, ayer impugnó las elecciones presidenciales del 14 de abril ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿esto significa que cualquier decisión que tome el Sistema Interamericano de Derechos Humanos todavía es vinculante para Venezuela? Exactamente. Vamos a, quizás aclaremos dos cosas. Una es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos todavía tiene que ver, digamos, con Venezuela en cuanto a todos los casos que han sido ya presentados, los casos en los cuales hay decisión, los casos que están en trámites y potencialmente casos que se produzcan hasta el día de hoy en que entra en vigor la denuncia. Eso es en cuanto a la Corte. En cuanto a la Comisión, en todo tiempo los ciudadanos venezolanos o las venezolanas podrían presentar casos o peticiones ante la Comisión. O sea que Venezuela todavía seguiría ligado con este organismo y tendría el deber de cumplir de buena fe y a cabalidad con las decisiones que adopte la Comisión en el futuro. Señor Pomi, preguntarle si le sorprende quizás el silencio de los países que hacen parte de Mercosur, teniendo en cuenta que Venezuela ahora mismo es el presidente pretémpore, ostenta la presidencia pretémpore de esta organización, que no se hayan pronunciado. No sé si me sorprende, pero sí lamento que así sea, porque, como decía anteriormente, Venezuela ha sido muy activa en denunciar lo que llama el doble rasero por parte de varios países que hablan de derechos humanos y no son parte de la Convención Americana. Y así ha hecho de esto una bandera y lo ha llevado no solo a la OEA, sino también a organizaciones como la UNASUR o el Mercosur. Y de hecho, en el ámbito de la UNASUR y después apoyado por el Mercosur, se aprobó la composición de una comisión integrada por el ministro de Relaciones de Uruguay, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, creo que el ministro de Relaciones de Ecuador también va a participar, no de Chile, de Haití y quizás otros, para tratar de convencer a los países que no han ratificado la Convención Americana que lo hagan. Entonces, es contradictorio y me parece que los países del Mercosur deberían así hacerlo ver que Venezuela se retire ahora de la Convención Americana cuando ha participado en estas decisiones que tienden a la universalización del sistema interamericano y a la ratificación universal de la Convención. O sea que nuestra organización, mi organización, Amnistía Internacional, hizo ya un llamado a los países del Mercosur y también a todos los países de las Américas para que hagan ver esta contradicción a Venezuela y que revea prontamente la decisión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de elecciones contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo